Buenos días. Sigamos hablando de la palabra de Dios. Yo sigo insistiendo que si usted cree en la palabra de Dios, es como ese diálogo de Cristo con usted. Cristo vivo en persona. Si usted cree en la palabra de Dios, es como la madre que dialoga con su Hijo. Así es Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de una carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Tengan por regla a Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el texto bíblico. Tengan por regla a Cristo Jesús nuestro Señor. Y el apóstol Pablo dice: quiero que sepan cuál duro es el combate que debo soportar por ustedes, los de la Odisea, y por otros tantos que jamás me han visto. Pido que tengan ánimo en el Señor, por el cual fueron ustedes instruidos. Ustedes fueron instruidos por Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces sirvamos a Cristo según las reglas de Él. Y logren penetrar la palabra de Dios con que ustedes fueron instruidos para lograr a Cristo Jesús nuestro Señor. Estas están escondidas todas las riquezas y la sabiduría del entendimiento. Se los digo para que nadie los engañe con teorías filosóficas ni discursos bonitos. ¿Sí? Aunque estoy corporalmente lejos de ustedes, mi espíritu está cerca de ustedes, y me alegro de verlos bien ordenados en la fila de la fe, tal como ustedes fueron instruidos en el Señor. Que nadie pues los engañe con doctrinas filosóficas ni con discursos huecos, que son doctrinas inventadas por gente humana. No son doctrinas inspiradas por Cristo Jesús nuestro Señor. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo el maestro Pablo nos invita a través de esta carta de los Colosenses, y vemos cómo San Pablo nos dice: quiero que sepan cuál duro es el combate que debo soportar por los de la Odisea y por otros tantos que jamás me han visto. Pido que tengan ánimo en el Señor. Sí, pido que tengan ánimo en el Señor, y que se afanen en el amor para alcanzar todas las riquezas de una plena conversión, y logren penetrar la palabra misteriosa de Dios en Cristo Jesús. Está escondida todas las riquezas de la sabiduría de este mundo, el entendimiento. Se los digo para que nadie los engañe con doctrinas filosóficas, ni con discursos bonitos, ni con entendimientos huecos, porque ustedes aceptaron a Cristo Jesús como su Señor. Cuídense de que nadie los engañe con filosofías, con cualquier otro discurso hueco, que son más que doctrinas humanas inspiradas por los hombres, sí, sino
pido que nadie los engañe, no te dejen engañar por doctrinas huecas, por doctrinas falsas que fueron inspiradas por el hombre. Ustedes fueron instruidos en Cristo Jesús nuestro Señor. Ustedes aceptaron a Cristo Jesús como su Señor. Sí. Vemos cómo el maestro Pablo nos invita a pensar, nos invita a reflexionar. Vemos cómo este Señor, este hombre de Dios, este hombre inspirado por el Espíritu Santo, nos da varios reglamentos para que no nos andemos dejando creer de esos que se creen que tienen a Cristo con ellos, pero nada más de los dientes para afuera, porque dijo, no se dejen engañar, no se dejen engañar de sus doctrinas filosóficas, ni por razonamientos huecos, ni por discursos humanos. Estos no han sido inspirados por el hombre, sino es para hincharse de su propio orgullo. Y vemos como Pablo pide por otros tantos que jamás me han visto. Quiere decir que cuando Pablo andaba aquí en el mundo, tanto se oía hablar de él que muchos no lo conocieron en persona. Muchos tuvieron la dicha de estar dialogando con él, de escuchar la doctrina de él, de escuchar la palabra de Dios de él, de escuchar la sabiduría del Espíritu Santo que hablaba por él. Pero muchos otros se fueron y murieron con la ilusión de conocer al maestro Pablo, pero no lo conocieron en persona. Vemos cómo el maestro Pablo está pidiendo por aquellos que no lo conocieron en persona, Sí. Y nos hace entender una cosa grande. Ustedes no fueron instruidos por mí. Ustedes fueron instruidos por Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, vivan de acuerdo con Él. Vivan de acuerdo con Él. Y ustedes pertenecen al Señor. No se anden creyendo de esta bola de estúpidos que se creen. Sí, no se anden creyendo de esas doctrinas falsas. No se anden creyendo de esos razonamientos huecos. No se anden creyendo de esos discursos falsos que solo se hinchan de su propio orgullo. Ustedes fueron instruidos por Cristo y ustedes pertenecen al Señor. Sí, y en ustedes están escondidas las riquezas y las primicias de este mundo. ¿Por qué? Porque a ustedes les pertenece las gracias del reino de los cielos, porque ustedes pertenecen a Cristo, no pertenecen a esta gente que se infla de orgullos, con doctrinas falsas, con razonamientos huecos, con palabras, con teorías humanas. No, ustedes fueron instruidos por Cristo Jesús y ustedes pertenecen a Cristo Jesús. Por lo pronto ustedes no se crean de estos que vienen a traerles una doctrina falsa, de estos que vienen a hablarles de teorías negativas, no positivas, de esos que vienen a hablarles de un evangelio según muy bonito, pero es un evangelio hueco. ¿Por qué? Porque ellos se inflan de orgullo y no cumplen lo que hablan. Y aquí no cuenta eso, aquí cuenta que usted cumpla lo que habla, ¿sí? Por eso Pablo dice, ustedes fueron instruidos por Dios, y si fueron instruidos por Él, permanezcan según Él, vivan según Él les ha dicho. ¿Por qué?
porque en usted habita Espíritu Santo. En usted no habita la mentira, en usted no habita la codicia, en usted no habita la maldad, en usted no habita el afán, ese afán de que la gente lo bendiga. No, Pablo dice, sí, pido por ustedes los de la Odisa y por otros tantos que jamás me han visto, ¿sí? Y por otros tantos que jamás me han visto, que la paz y la misericordia del Señor abunde en el que cree en Cristo Jesús nuestro Señor. Que la paz abunde entre usted y no se deje engañar por discursos bonitos, por razonamientos huecos, por discursos humanos. No se deje engañar por eso, ¿sí? Porque usted ha sido instruido por Cristo y usted permanece en el Señor y en usted están escondidas la sabiduría y las riquezas de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso usted tiene que dar testimonio de esas riquezas, testimonios de caridad, testimonio de bondad, testimonio de justicia, testimonio de caridad, testimonio de amor, testimonio de perseverancia, testimonio de servir, de prestarse a los demás, así como Cristo se prestó a los demás, así usted debe de prestarse a los demás hermanos en la fe. Que Dios lo bendiga, que Dios te bendiga. Espero haberte dejado un mensajito en Carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 1. Tengan por regla a Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el texto de hoy. Tengan por regla a Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero que sepan cuál duro es el combate que debo soportar por ustedes, los de la Odisa, y por otros tantos que jamás me han visto. Pido que tengan ánimo y se afiancen en el amor para alcanzar todas las riquezas de una plena comprensión y logren penetrar la palabra misteriosa de Dios que es Cristo. En él está escondida todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Te lo digo para que nadie los engañe con discursos bonitos. Aunque estoy corporalmente lejos de ustedes, mi espíritu está cerca de ustedes y me alegro de verlos bien ordenados en la fila de la fe. Puesto que ustedes aceptaron a Cristo Jesús como su Señor, cuídense, que nadie los engañe con doctrinas bonitas, que nadie los engañe con razonamientos huecos, que nadie los engañe con discursos bonitos. No, son doctrinas de este mundo, son doctrinas de gente que se afana, de gente presumida. Nosotros somos los verdaderos circuncidados de Cristo y por eso Cristo vive en nosotros y ustedes viven en Cristo. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanita. Gracias, hermanito. Espero haberte dejado un mensaje chiquito en esta carta a los Colosenses. ¿Sí? Tengan por regla a Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias.